¿Alguna vez sentiste que justo cuando más necesitabas dinero, Dios te lo quitó? No era castigo, era protección. Porque el cielo no bendice la dependencia, bendice la conciencia. Dios no te retira la provisión, te retira el apego. Y cuando entiendes eso, descubres el secreto que nadie te explicó. Dios bendice el dinero, hasta que empiezas a necesitarlo. Andrés siempre había pensado que tener fe era sinónimo de tener abundancia. Oraba todas las mañanas, trabajaba duro y agradecía por cada oportunidad. Pero llegó un momento en que la oración dejó de ser gratitud y se convirtió en súplica. Ya no decía gracias, Señor, sino por favor, Señor. Y sin darse cuenta, algo dentro de él cambió. El dinero, que antes era una herramienta, se convirtió en una prueba diaria. Cada factura sin pagar lo hacía dudar de su fe. Cada vez que el saldo bajaba, su esperanza también lo hacía. Hasta que una noche, mirando la cuenta vacía, Andrés exclamó: «Dios, ¿por qué me estás quitando todo justo ahora que más lo necesito?». El silencio fue la única respuesta. Y ese silencio dolía más que cualquier deuda. Porque en el fondo, Andrés no estaba pidiendo dinero. Estaba pidiendo seguridad. Quería sentir que el cielo aún lo respaldaba, que su fe seguía valiendo algo en medio del miedo. Pero lo que no sabía es que ese vacío no era castigo, era corrección. El cielo no le estaba negando la bendición, solo le estaba mostrando que la había confundido con una transferencia bancaria. A veces, Dios no quita el dinero para probar tu fe, sino para revelar qué parte de ti todavía no confía sin Él. Y es ahí, en la pérdida aparente, donde empieza la transformación invisible. Durante semanas, Andrés sintió que el cielo se había cerrado. Ninguna oración parecía atravesar el techo. Leía la Biblia buscando respuestas, pero cada versículo sonaba como eco. Había pasado de agradecer por la bendición a exigir explicaciones por la falta. Una noche, exhausto, cayó de rodillas. «Señor, si tú me bendeciste antes, ¿por qué ahora me abandonas?». El silencio fue tan profundo que dolió en los huesos. Pero en ese vacío, algo empezó a moverse. No afuera, sino dentro de él. Porque el silencio de Dios no es ausencia, es cirugía. Él no había dejado de escucharlo, solo estaba limpiando las raíces de su intención. Andrés quería provisión, pero Dios quería propósito. Y el propósito nunca florece donde hay dependencia. El dinero que antes era símbolo de avance, se había convertido en su fuente de ansiedad. Y Dios, en su sabiduría, le cerró las puertas no para castigarlo, sino para romper la jaula invisible del miedo. Día tras día, Andrés empezó a notar una verdad incómoda. Había confundido prosperidad con permiso y escasez con rechazo. Pero el cielo no funciona con emociones humanas, funciona con madurez espiritual. El silencio no era el fin, era el reinicio, la pausa divina donde Dios calibra el corazón antes de multiplicar la vida. Andrés comenzó a darse cuenta de algo que nunca había querido admitir. No oraba para acercarse a Dios, oraba para recuperar el dinero. Sus pensamientos estaban llenos de cifras, no de fe. Calculaba bendiciones como si fueran intereses. Y cada vez que el dinero no llegaba, su corazón se llenaba de enojo disfrazado de decepción. Decía: «Confío en ti, Señor». Pero en realidad lo que quería decir era: «Confío, si me bendices pronto». Un día, caminando por la ciudad, vio una vitrina con un letrero que decía: «Todo lo que necesitas está aquí». Y sin saber por qué, sintió un nudo en el estómago. Porque en el fondo entendió que esa frase era su oración constante: «Dios, dame lo que necesito». Y ahí comprendió el engaño. No era el dinero el que lo dominaba, era la necesidad de sentir control. Andrés había creado un Dios pequeño, uno que respondía solo cuando él pedía, uno que medía la fe por resultados, uno que no era el Dios verdadero, sino el reflejo de su ansiedad. La paradoja era cruel. Cuanto más necesitaba el dinero, más lo alejaba. Y no porque Dios fuera cruel, sino porque el cielo no alimenta ídolos. El dinero nunca fue el problema. Fue el lugar que Andrés le había dado en su corazón. Y hasta que no lo desplazara de ese altar invisible, la provisión seguiría en pausa. Dios no puede multiplicar lo que compite con él. Solo cuando el alma renuncia al control, el cielo vuelve a confiar sus tesoros. Una mañana, Andrés despertó sin planes ni dinero.
No tenía facturas que pagar porque ya no quedaba nada que perder. Y por primera vez en meses, no sintió miedo, sintió alivio. Era como si el silencio de Dios, que antes le pesaba tanto, ahora se hubiera convertido en un refugio. Ese día decidió salir a caminar sin rumbo. Pasó frente a una cafetería donde solía ir cuando las cosas iban bien. Las mesas estaban llenas de gente hablando de negocios, de ventas, de números, y él, observando desde afuera, sonrió con una paz que no sabía explicar. En ese instante comprendió algo. Dios no le había quitado el dinero, le había quitado el poder que el dinero tenía sobre él, porque no hay mayor esclavitud que depender de lo que puedes perder. Caminó unas cuadras más y vio a un anciano en la calle, vendiendo flores marchitas. Por impulso, metió la mano en el bolsillo. Solo había una moneda. La puso en la mano del anciano y dijo, «Que Dios te bendiga». El hombre lo miró con ternura y respondió, «Hijo, ya lo hizo. Me envió a ti». En ese momento, Andrés sintió algo moverse dentro de él, una presencia suave, como si el cielo le hablara sin palabras. «¿Ves? Ya no necesitas. Por eso ahora puedo bendecirte». No era un milagro financiero, era un cambio de lugar. Dios había movido la bendición del bolsillo al alma, y desde ese día, nada volvió a faltarle, porque había aprendido que quien se entrega sin exigir, ya tiene todo lo que busca. Los días siguientes fueron distintos. Andrés seguía sin grandes lujos, sin cuentas llenas ni promesas cumplidas, pero algo había cambiado profundamente. Ya no pedía, y esa simple decisión alteró su universo entero. Se dio cuenta de que la oración no era una transacción, era una conversación, y que durante años había confundido hablar con Dios con negociar con Dios. Ahora entendía que el cielo no responde a la urgencia, responde a la conciencia. Empezó a vivir con propósito, no con expectativa, a agradecer por lo que llegaba, sin reclamar por lo que faltaba. Y poco a poco, el flujo de la vida volvió, pero de una forma que ya no lo dominaba. Un antiguo cliente lo llamó con una propuesta de trabajo. No era una fortuna, pero por primera vez en mucho tiempo, Andrés aceptó sin ansiedad, con serenidad. Ya no sentía que ese ingreso era una bendición prometida, sino una herramienta más para seguir sirviendo. Esa noche, al orar, no pidió dinero. Solo dijo, «Señor, gracias por enseñarme a no medir tu amor en cifras». Y mientras dormía, algo profundo se instaló en su espíritu. Comprendió que la prosperidad verdadera no llega cuando tienes más, sino cuando el dinero deja de tenerte. Porque cuando la necesidad se va, la bendición vuelve, no como recompensa, sino como reflejo de madurez. Andrés entendió finalmente que Dios nunca le había cerrado las manos, solo estaba esperando que él abriera el corazón. El tiempo pasó, y Andrés comenzó a notar milagros donde antes solo veía rutina. El pan nunca faltaba. Las cuentas, aunque justas, siempre se pagaban. Y, curiosamente, cada vez que ayudaba a alguien, algo regresaba. No siempre en dinero, pero sí en forma de paz, oportunidades o afecto. Ya no vivía con miedo al mañana, vivía con gratitud por el hoy. Y fue entonces, cuando comprendió que esa era la abundancia más pura, la que no se cuenta, sino que se siente. Una tarde, mientras caminaba bajo el sol, recordó los días en los que temía perderlo todo, y se dio cuenta de que, en realidad, lo que había perdido era el miedo. El dinero ya no dictaba su valor, ni su fe dependía del saldo, y ese fue el verdadero giro en su historia. Dios no lo había hecho rico en oro, lo había hecho rico en entendimiento. Le enseñó a ver la riqueza escondida en lo simple. Un día tranquilo, un amigo sincero, una conversación que sana. Porque cuando el alma se libera del apego, empieza a ver tesoros en lugares donde antes solo veía vacío. Y en ese silencio donde antes había desesperación, ahora había gratitud. Una gratitud tan profunda que se convirtió en su nueva oración. No necesito más, Señor. Solo no me dejes olvidar lo que ya tengo. La abundancia invisible había llegado. No como milagro repentino, sino como fruto de la rendición. Andrés ya no oraba para pedir. Oraba para permanecer. Sus palabras eran simples, pero su alma estaba en calma. Había comprendido que la fe no consiste en convencer a Dios de darte algo, sino en confiar en que Él ya te dio lo que realmente necesitas. Una noche, sentado junto a la ventana,
Miró al cielo estrellado y pensó en todo lo que había perdido. Y por primera vez, no sintió nostalgia, sintió gratitud. Cada pérdida lo había devuelto al centro. Cada silencio lo había enseñado a escuchar. Cada escasez le había revelado un tipo distinto de abundancia. Entonces lo entendió todo. Dios bendice el dinero, hasta que empiezas a necesitarlo, porque solo cuando dejas de necesitar, descubres que el dinero nunca fue la bendición. Tú lo eras. A la mañana siguiente, Andrés volvió a su rutina de siempre. Un café sencillo, un paseo al trabajo, una sonrisa a quien lo miraba. Pero algo invisible lo acompañaba. No era riqueza, era libertad. El mismo cielo que antes callaba ahora lo habitaba en silencio, y en cada gesto cotidiano sentía que Dios lo miraba satisfecho, como quien finalmente puede confiar lo eterno a un corazón maduro, porque la fe auténtica no teme perder, sabe que nada se pierde cuando todo se entrega. Y ese fue el verdadero milagro. No tener más, sino necesitar menos. Escribe en los comentarios, ya no necesito, confío, para que este mensaje siga viajando y liberando a quienes todavía creen que la bendición depende del dinero.